Y vamos a leer del versículo número 34 la palabra de Dios. Daniel capítulo 4, versículo 34. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Daniel 4, versículo 34. A mí sí, cuando todos están preparadas en el nombre de Jesucristo vamos a leer tu palabra, Señor amado. Realmente tu voluntad, Señor amado, en este momento para tu gloria, Señor. En nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Versículo 34 dice: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, que le pregunte esto: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi majestad. Gracias, mi hermana. Se me pierden las letras. Voy a leer aquí donde ubico un poquito. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia que nos da, Señor, en esta tarde, Señor, de poder reunirnos, Señor, para recibir tu bendición, Señor. Todo sea, Señor amado, para tu gloria, Señor amado. Te agradezco, Señor, y le pido, Señor, su bendición para cada uno de nosotros, Señor. Si alguien ve este video, Señor, conforme a tus planes, bendícele, Señor amado. Todo sea para tu gloria, Señor bendito. Le pido su gracia, Señor, su misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, seguro esperamos en usted, Señor. Todo sea para su gloria, Señor amado. Amén. Se puede sentar, hermanas. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Hoy terminamos el capítulo número 4. Bendito sea el Señor de Daniel. Amén. El tema de la palabra de Dios es: Dios siempre cumple sus propósitos. Así es, aleluya. Aleluya. Las personas piensan a veces, ¿no?, de que yo hago lo que quiero, y uno tiene planes buenos, planes malos, y de todo tipo uno puede tener planes, pero puede que se cumplen y puede que no lo logremos. Pero los planes de Dios, los que Él planea, siempre se cumplen. Amén. Y nosotros lo que planeamos y le pedimos a Dios misericordia, confiamos de que el Señor, que todo lo puede, nos lo va a dar también conforme a su misericordia. ¿Verdad? Confiamos en Él, en su amor, en su misericordia. Pero hablando de los planes del Señor, los planes del Señor siempre se cumplen. Sí. No hay forma de que no se cumplan los planes del Señor. Amén. Al inicio del estudio del sueño segundo de Nabucodonosor, empezamos a ver nosotros en su interpretación del sueño, que aquí ya finaliza. Ya el sueño ya finalizó, ya hasta se cumple el sueño, se cumplió y todo, donde estamos aquí. Ya en el capítulo 6 vamos a entrar ya a otra parte del libro de Daniel, en el siguiente capítulo, primeramente Dios, el capítulo 5, perdón. Pero cuando uno ve el propósito del Señor en su palabra, hermanas, cuando el Señor da ese sueño, el propósito que Dios tenía cuando se lo da a Nabucodonosor, que él no lo entendía, pero fue interpretado por Daniel, es de que Nabucodonosor y los demás hombres del mundo reconocieran de que Dios es el que controla el gobierno humano, que Él es el que lo controla. Ese era el plan del Señor, lo que Dios quería lograr, que la gente reconociera, porque no nomás es que Dios controla las cosas y ya con eso nos tiene que bastar y ya estar tranquilos, sino que nosotros también tenemos que reconocer lo que así es. Amén. Porque a nosotros no nos sirve como cristianos y no glorificamos a Dios ni le reconocemos que se merece si
Y la realidad, o sea, si estamos en la realidad que así son las cosas, Dios es el que gobierna todo, pero nosotros no lo reconocemos, no nos beneficia a nosotros y tampoco no glorificamos al Señor. Entonces Dios quería que las demás personas que eran inconversas, no como nosotros, Nabucodonosor y las demás personas del mundo, reconocieran la grandeza del Señor. Por eso Él iba a mandar ese juicio, esa disciplina sobre Nabucodonosor. Le iba a mandar esa disciplina, pero dice el Señor que cuando se lo mandara, dice varias cosas. Una de las cosas que dice que el corazón de hombre se le va a quitar y se le va a dar un corazón de bestia. Sí, amén. Y que 7 tiempos iban a pasar sobre él, que hasta que reconociera, ¿verdad? Que el cielo gobierna, pues Dios es el que gobierna en el mundo. Amén. Pero lo que pasa, hermanas, que cuando Dios está diciendo eso, a través de Daniel, Dios está hablando de lo que Él va a hacer en un futuro, porque todavía no acontece. Y uno cuando ve las cosas de Dios en su palabra, cuando leemos la Biblia nosotros como cristianos, o escuchamos la Biblia, se ve como que eso es muy maravilloso, muy fantasioso, tal vez para algunas personas, para unos no, pero tal vez para algunas personas, y hasta para algunos cristianos, muy difícil de que Dios realmente llegue a hacer lo que dice la Biblia, porque lo vino muy difícil. Entonces, se ven las cosas así, pero la cosa es de que cuando Dios dice algo, Dios es real, Dios existe y Dios sí lo hace, pues. Amén. Porque Dios no está limitado a nosotros, a los hombres, y Dios no tiene a alguien que sea más grande que Él, frente de Él, que lo detenga y que le impida hacer lo que Él quiere hacer. Como aquí dice la Biblia, que que no hay quien le diga qué haces. O sea, no hay quien lo detenga de hacer, ahora sí como dice la gente del mundo, su santa voluntad, porque es así su santa voluntad del Señor. Entonces Dios, hermanas, Dios cuando desea hacer algo, lo desea hacer algo con un propósito, no por un capricho. Dios desea hacer cosas, pero por propósito, no caprichos. Como el ser humano a veces quiere, a veces por necesidades, a veces por buenos anhelos, a veces por caprichos. Sino que Dios los hace por propósitos que son perfectos, hermosos, maravillosos. Y el Señor sí logra hacer lo que Él desea. Aquí en el inicio de este versículo, en el versículo que iniciamos en la lectura, en el versículo número 34, se muestra cómo es verdad de que Dios cumple sus palabras, aunque se escuchen como se escuchen. O sea, me refiero a que se escuchen como muy difícil, cómo que Dios va a hacer eso, pues. Cómo que Dios va a hacer esto en esta cosa, cómo que Dios va a hacer esto otro. O sea, aunque se vea muy difícil la situación, Dios sí lo dijo, lo va a hacer. Porque, como dije el tema de la palabra de Dios, Dios siempre cumple los propósitos que Él tiene. Él siempre los cumple. Amén. En el versículo inicial de la lectura del versículo 34 dice así la palabra de Dios, dice: mas al fin, dice, del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, dice, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo. Cuando dice Nabucodonosor, hermanas, dice así: mas al fin del tiempo, no quiere decir que ya el tiempo de la humanidad se acabó, sino que al fin del tiempo, ¿de qué tiempo habla él? El tiempo que él habla es el tiempo que Dios le había mostrado en un sueño, que 7 tiempos iban a pasar sobre él, en una condición de tener un corazón de animal, dice la Biblia, que le iban a dar y que le iban a quitar el de hombre, y por eso iba a comer como animal, iba a andar como los animales, el pelo iba a crecer como si fuera un águila, dice la Biblia, o sea, la forma que le iba a crecer larga, las uñas iban a crecer las uñas a crecerle como si fuera un ave también, y lo iban a apacentar con los bueyes, el rocío del cielo lo iba a mojar, pero dice la Biblia que iba a pasar así 7 tiempos, dice así. En ese periodo de 7 tiempos, que algunos, como lo expliqué otra vez, que lo interpretan como 7 años, y puede ser porque la Biblia pone la palabra tiempos para referirse a años en ocasiones. Entonces, ese periodo de tiempo, si es que fueron 7 años o el tiempo que fue, ese tiempo que pasó porque Dios ya lo había fijado. Ya ven que anteriormente vimos nosotros en la Biblia de que cuando Él peca, que no glorifica a Dios por lo que Él tenía, sino que Él se da la gloria porque Él lo logró, no porque Dios se lo dio. En ese momento se cumple la palabra sobre Él, desde el cielo le habla a alguien como
fue algo maravilloso, como dije yo, como a Jesús que le hablan del cielo, a él le habla un ángel o Dios, quién sabe quién habló, la Biblia no dice quién, pero del cielo se le habla y le dice, a ti Nabucodonosor se te dice, el reino te es quitado de ti, y le empieza a decir, te van a presentar con los bueyes, y le empieza a decir todo lo que ya sabía él que le iba a pasar. Pero cuando le pasa eso, pasan 7 tiempos sobre él, y cuando se cumplen los 7 tiempos que él ya vive como un animal, porque ya él está en condición ya, uno le ponen que es como loco ya, pues es una persona, hermanas, que se siente que es un buey, hermanas, imagínense. Un hombre que se crea que es un chivo, una cabra, imagínense, hermanos. Y come igual que ellos y anda igual que ellos y todo. Entonces, es una persona obviamente que no va a decir uno, no, pues es que anda medio mal, sino que ya la persona está mal de la cabeza ¿verdad? O sea, ya es algo grave. Pero ese hombre estaba así, pero dice el versículo inicial que de la lectura dice, mas al fin del tiempo, o sea, cuando se acabó ese tiempo, cuando ya pasaron los 7 tiempos, entonces dice que él alzó su cara al cielo, dice, y que su razón se le regresó. Y entonces pasa todo lo demás que vimos. Entonces lo que ahí la Biblia muestra, hermanas, es de que Dios dijo que él iba a quedar como un animal loco, o como la gente dice, que muchos dicen que loco, así muchos estudiosos, iba a quedar demente, o iba a quedar así. La Biblia como lo dice, no dice loco ni demente, sino que dice que con un corazón de animal, y se le iba a quitar el corazón de hombre. Él cuando quedara en su condición de que se siente un animal y que no entiende las cosas, vive como un animal, iba a durar 7 tiempos así, y Dios lo hizo realidad y los vivió. Pero cuando se cumple el tiempo, cuando se cumple el tiempo, que es como lo que quiere dar a entender el versículo dice, vas al fin del tiempo, cuando ya se cumplieron, hermanas, fíjese esto, cuando ya se cumplieron los 7 tiempos, específicamente cuando ya se cumplen, Dios permite que él levante la cara al cielo y que se le quite esa mente, ese corazón que tenía el animal, y razone como un ser humano otra vez. Eso que nos dice a nosotros que Dios cumple sus propósitos. Amén. Que si Dios dijo algo, específicamente se lo cumplió a los 7 tiempos, hizo que volteara al cielo y se le quitó eso que tenía, como un animal, razonar como un animal. Entonces esto es lo que nos muestra aquí, que Dios está cumpliendo su propósito, está haciendo lo que Él quiere. Le dijo, vas a estar así como animal y de esto y lo otro, y así estuvo. Y vas a estar tanto tiempo, y después de ese tiempo ya no. Y así está después, y cuando ya pasa ese tiempo, específicamente cuando se cumple, ya no. Porque Dios tenía un propósito, Dios estaba cumpliendo sus propósitos, porque el propósito de Dios era de que Él, al pasar por todo eso, su orgullo se le bajara y él entendiera de que aunque él era muy poderoso y todo, humanamente hablando, el que realmente tenía el poder sobre todos los reinos del mundo, y los demás también, que entendieran que el que tiene el poder sobre toda la humanidad, sobre todo el gobierno del mundo, que es lo que la Biblia quiere enseñar aquí, es Dios, no el ser humano, sino que Dios, como Dios le dijo, para que entiendan los demás, las personas, y entiendan a Nabucodonosor, de que Dios es el que tiene el gobierno sobre los seres humanos, y que Él pone en el gobierno a que Él quiere, y que pone al más bajo de los hombres, al más humilde, pues al más sencillo. Entonces Dios le cumplió específicamente lo que le dijo. Eso tenemos nosotros que hermanas, que nos ayude a enfocarnos en eso, porque eso quiere decir que si Dios dijo algo, aunque suene muy maravilloso, aunque suene como muy maravilloso, lo digo en la forma, claro que lo de Dios es maravilloso, pero me quiero referir a que se escuche como muy difícil, muy grande, muy difícil de alcanzar, que suceda eso, de alcanzar la realidad de tener eso que Dios dijo, que Dios lo haga. De todos modos, aunque se vea así, Dios lo va a hacer si Dios lo dijo. Amén. Dios lo hizo ahí, no para cumplir caprichos de nada ni para dar show, sino que lo hizo el Señor para que ellos entendieran que Él era el poderoso, pues. Amén. El que gobernaba en los seres humanos, y Nabucodonosor lo dejó como un animal para que él entendiera, y lo pone después bien y específicamente al tiempo que le había dicho. De una forma que él no entendió, y de una forma que después ya entendió cuando le dijo Daniel, y después se lo cumple. Entonces aquí estamos viendo nosotros cómo Dios va cumpliendo sus propósitos aquí en la porción de hoy.
se va viendo cómo Dios va cumpliendo sus propósitos, pero lo mismo que ya hemos visto de que Dios cumple sus propósitos, también se ha visto también en las demás porciones que estamos viendo de Nabucodonosor en esa historia, pero también estamos viendo, hermanas, en todo esto está pasando para que el Señor sea reconocido como lo que es. Así es, aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanas, si usted se fija en el versículo que estamos leyendo, dice así, se fija y se va cumpliendo lo que Dios perseguía. Dice así el versículo 34, dice, mas a fin del tiempo yo, Nabucodonosor, dice, alcé mis ojos al cielo cuando se acabó el tiempo y expliqué, dice, y mi razón me fue de vuelta, ya tuvo mente de hombre otra vez, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ahora estoy humillado ante el Señor, se fija, cuyo dominio es sempiterno, o sea que es para siempre, eterno, y su reino por todas las edades, que también su reino también es por la eternidad. Y dice el versículo siguiente, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada ante el Señor, pues, ¿verdad? Dice, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Yo tengo una Biblia que dice que Él hace su voluntad con los ángeles, que en el cielo el que manda ya a los ángeles, y los ángeles se sujetan y hacen lo que Dios quiere, o sea, ellos no se mandan solos, pues Dios manda, y en la tierra también, y no hay nadie que nos podamos resistir a la voluntad del Señor, pues. Amén. Entonces, y dice así, y eso lo está haciendo Nabucodonosor, y dice así la palabra de Dios, dice, y dice, en los habitantes de la tierra, también es su voluntad obviamente, lo que está hablando, dice, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso quiere decir, ahorita sigo con la lectura, dice que no hay quien detenga su mano, dice así, y luego hace una pregunta y que le diga, ¿qué haces? O sea, quiere decir que Dios va a hacer algo, tiene su mano porque va a hacer una obra, y no hay persona, no hay ángel, no hay nadie que le pueda detener la mano y hacer lo que no lo pueda hacer, y que le haga una pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues, porque quiere decir eso, que lo que Dios quiere hacer, Él lo hace, y no hay nadie que lo pueda detener. Y quiere decir que no hay quien le puede decir qué haces, porque Él hace lo que quiere, pues. Amén. Entonces Nabucodonosor está entendiendo todo esto, hermanas, lo que Dios perseguía, de que entendiera de que Él era el poderoso, el Señor, no Nabucodonosor, que Él es el rey más poderoso del mundo, porque Dios así lo hizo en su época. Pero aunque era así, el poderoso sobre todo, y el que le había dado el poder y todo, era Dios, y hasta como animal lo puso para que viera, y ya después lo repone para atrás otra vez. Entonces lo que Dios perseguía lo está cumpliendo, y todo lo está haciendo eso, y Nabucodonosor está diciendo todo eso, y lo que usted está viendo aquí, hermanas, es solamente lo que Dios perseguía desde antes, que quería que Él reconociera todo eso, y lo que Él iba a hacer, y se lo hizo. Entonces Dios hace todo eso para cumplir su propósito de que se reconoce que Él es el único poderoso, y el que controla las cosas, y controla el gobierno, y sabemos que controla también todas las cosas. Y como lo dice aquí Nabucodonosor, lo que pasa en el cielo, lo que pasa en la tierra, Él todo pues lo tiene en sus manos, pues, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, y no hay quien lo detenga. Entonces, Dios está obrando milagrosamente para cumplir algo que se miraba imposible de que Dios lo fuera a poder cumplir, o que lo iba a cumplir. Sabemos como cristianos que Dios puede hacer lo que sea, pero humanamente hablando, personas pueden ver cosas y pueden decir, ¿cómo que Dios va a hacer eso? Es imposible, pues. No porque no crean que exista Dios, sino dicen, eso es muy grande, o sea, ¿cómo va a pasar? Pues. Pero si la Biblia dice algo, si Dios dijo algo, Dios lo va a hacer, pues. Amén. Entonces nosotros como creyentes, esto nos ayuda a nosotros, porque nosotros vemos en la Biblia que Dios tiene propósitos y los cumple, los persigue y los alcanza, los logra, y no hay nadie que detenga su mano y que le diga qué haces. Él hace lo que Él quiere. Entonces eso nos ayuda a nosotros como creyentes, porque dependemos de Él. Entonces podemos confiar de que si estamos confiando en Él, Él es suficientemente poderoso y amoroso, y nos va a ayudar porque nos ama y tiene el poder suficiente, y nadie nos puede detener para que no nos ayude, pues. Amén. Porque confiamos en su amor, que por su amor nos da, y creemos en su poder, que todo lo puede, y eso a nosotros nos da consolación para seguir creyendo.
de que Dios nos va a ayudar en lo que todavía nos hace falta. Y siempre nos va a hacer falta en cosas. Entonces por eso es importante, pues. Porque todos estamos en cosas de que yo lo que ocupo es algo muy grande. Tal vez aquí Dios nos va a ayudar. Tal vez me dio esto, tal vez me dio el otro. Pero esto sí, quién sabe, porque eso está bien grande, ¿verdad? Pero Dios todo lo puede hacer porque Él todo lo tiene en su mano, en su poder. Y Él lo que quiere lo hace. Entonces nosotros ahí tenemos que, hermanas, ver espiritualmente con los ojos espirituales, que el Señor nos ayude para poder ver lo imposible del Señor, que porque para Él no es nada imposible, pues. Como dice la palabra de Dios, el que llama las cosas que no son como que son, dice. Entonces, nosotros, hermanas, y dice la Biblia, porque para Dios no hay nada imposible, dice así. Entonces, nosotros, hermanas, debemos de confiar que nuestro Señor tiene el poder, porque lo tiene obviamente y lo hace siempre, lo que Él quiere, como dice ahí, que cuando tiene su mano no hay quien se la detenga, pues. Y no hay quien le llame a cuentas qué estás haciendo, porque Él hace lo que quiere, pues ese sí. Por eso yo a veces digo, y soy a lo mejor ofensivo, y si es mal, que el Señor me perdone, pero a veces yo he dicho, ese sí es el jefe, yo digo porque le digo jefe, pues, ¿verdad? A veces. Y pues es el Señor, pero no lo digo mal. Yo cuando hablo con Él no le digo jefe, le digo Señor, amado, bendito Padre, bendita sea la gloria y todo. Pero digo en la forma de que, como aquí la gente piensa como que mis chicharrones truenan. Pero el que sí hace lo que quiere y nadie lo puede tener es el Señor. Ese sí hace lo que quiere. Ese, pues digo, ese sí es el jefe. Ese sí es el jefe de jefes, ¿verdad? Señor de señores, Rey de reyes. Esa es su voluntad, pues. ¿Y quién podemos contra Él? Nadie, ¿verdad? Y si peleamos contra Él, salimos perdiendo, ¿verdad? Como dice la Biblia, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Esa traducción quiere decir, hermanas, algunos lo traducen así como que es duro darte de cabezazos contra la pared. Porque si uno se pelea contra el Señor, es como que uno agarra y las paredes antes eran de piedra, hermanas. Eran piedras. Entonces, sea con piedras, pues. Entonces es como si yo digo, ay, me quiero pelear contra esta casa de piedras, son unas rocotas, y me agarro y la voy a destruir a cabezazos, y le doy puros cabezazos, se me quebra la cabeza, hermanas, me desmayo, me abro la cabeza, nomás la salpico de sangre, pero no le hago nada. Entonces pelear con el Señor es como darte cabezazos contra las rocas, sales perdiendo, pues, y el Señor hace lo que quiere, pues. Entonces nosotros por eso, mejor nosotros estamos con el Señor, pues no tenemos ese problema, ¿verdad? Pero sabemos de que el Señor hace lo que quiere y es poderoso. Entonces nosotros podemos confiar de que Dios nos va a ayudar en lo que ocupamos, porque Él tiene el poder suficiente para todo. Es poderoso. Dice la Biblia, le dice todopoderoso. O sea, porque no nomás tiene poder, sino que tiene todo el poder. Tiene todo el poder, o sea, no tiene un poder ilimitado porque lo tiene todo, pues, sin límite. Dice, por eso la Biblia dice, el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, y habla de Jesús en Apocalipsis, y dice de Jesús eso, fíjense a los que no creen que Jesús es Dios, dice, el Todopoderoso, dice así, que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Eterno, que es Jesús. El Todopoderoso le dice así. Entonces, nuestro Señor es todopoderoso, hermanas. Amén. Aleluya, y todo lo puede hacer. Por eso hay que confiar en Él. Confiamos en Él, seguir confiando, hermanas. Dios nos va a ayudar y nos ayuda. Y siempre nos va a ayudar. Dice el versículo 36, dice así. En el mismo tiempo, dice, mi razón me fue de vuelta. Dice así. Sigue hablando de lo que ya habló, de que su razón le regresó. Dice, y era lo que Dios dijo que iba a pasar. Dice, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, porque acuérdense que ella vivía como un animal, le regresó otra vez todo su reino. Dice, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Fíjese cómo dice, y mayor grandeza me fue añadida. O sea, fue más grande. Fíjense, hermanas, Nabucodonosor era el hombre más poderoso del mundo, el rey. Humanamente hablando, es el rey más poderoso del mundo que ha existido. Humanamente hablando, Jesús va a ser más poderoso, obviamente, porque es el rey de reyes. Cuando está aquí en su reino milenial, no hay quien lo supera al Señor. Pero hablando de los mundanos que Dios ha permitido y que Dios engrandeció a este hombre. Tan poderoso era, tan grande, y acuérdense que la Biblia dice como que
que era como un árbol grande y que se miraba de todas partes del mundo. Todas las personas del mundo podían comer de él, de su fruto. Las aves del cielo vivían en sus ramas. Todos los animales del mundo bajo su sombra estaban. Y ahí había, era un árbol grande con hermoso follaje, y era Nabucodonosor. Porque era algo, Dios lo hizo algo maravilloso, pues así. Pero Dios lo hizo, o sea, por Dios, pues era así, por Dios. Pero cuando Dios cumple en él lo que dijo, lo humilló para que reconociera que el Señor era el poderoso y estaba así, pero por el Señor, no porque, como él dijo, porque yo lo hice, sino por el Señor. Cuando Dios lo hace reconocer y cumple su palabra en él, que Dios dijo que iba a hacer en él para que reconocieran también los demás que vieran, dice la Biblia que le dio mayor grandeza, lo hizo todavía más grande de esa grandeza que tenía. Imagínense cómo lo hizo el Señor. Amén. Es algo tremendo, exagerado. Así es. Si ya lo era, exagerado, hermana. Dice que su grandeza llegó hasta el cielo, dice así la Biblia. Así dice, lo dice el Señor, así lo dice. Lo dice por medio de Daniel, diciéndole a Nabucodonosor. Y lo hizo más grande todavía, fíjese, lo engrandeció más. Pero lo engrandeció más cuando Dios cumplió su propósito en él. Pero mira, estás así, pero porque yo te di. Mira, sin mí eres un loco, mira. No ves que yo aquí en el reino, yo lo controlo y pongo a las personas más insignificantes, los pongo. Estás aquí no porque eres así, no eres insignificante, yo te puse. Si yo te suelto, te quedas pues igual. Es como en las iglesias cristianas, hermanas, los hermanos que están predicando. Muchos hermanos sí son unos hermanos que han sido modelos en el Señor desde el inicio, pero muchos hermanos eran drogadictos, eran alcohólicos, eran hermanos que andaban robando, eran hermanos que andaban estafando, era lo peor, pues. Entonces no se puede gloriar que el hermano esto, el hermano otro, porque Dios es el que les da las cosas, pues. Así es, amén. Y así es. Las mismas hermanas también. Las hermanas antes en el mundo podían a lo mejor que andaban mal, andaban con hombres, andaban haciendo cosas y todo. Y ahora son mujeres santas y todo. Entonces el Señor es el que nos da, debemos darle la gloria a Dios. Si el Señor que fuéramos, hermanos. Entonces es lo que Dios le quiso hacer a los consumidores. Es así todo, ¿verdad? Hermoso y todo, pero acuérdate que yo te di eso a ti, o sea, tú no eres nada. Si mira, te dejo, eres hasta un loco y hasta como un animal eres, animal. Come como animal, y comía como animal. Vive como animal. Y dice que Dios le dijo, de la voz del cielo, dijo, te van a apacentar como los bueyes. Y lo apacentaban como los bueyes. Te van a apacentar como los bueyes, vas a andar como un buey. Y andaba así. Y vas a comer como ellos, y comía como ellos, dice así. Te va a mojar el rocío como los animales. Bien, no tienen casas, vienen la lluvia, se mojan. Y vienen lo que caiga, les cae. Y andaba así, se mojaba. Te va a crecer el pelo y sin parar, ¿quién te lo va a cortar? Un animalito salvaje que nadie le cae en la tienda. Tienen hasta nudos a veces. Las pezuñas les crecen, ya no pueden caminar los caballos cuando no le cortan las pezuñas. Todos los animales de pezuñas, cuando les crecen ya muy grandes, ya ve que se les tuercen y ya no pueden ni caminar. Y llega a veces un hombre ahí y le corta las pezuñas y se las limpia y ya empieza a caminar otra vez. Porque hasta gusanos se les hacen adentro, se les pudren a veces. Entonces, como un animal a lo salvaje, y él andaba así como un animal. Mira, esto es lo que eres sin mí. Entonces, no digo que él estaba con el Señor, sino que sin la bendición de que Dios le dio a él de engrandecerlo, pues. Entonces Dios quería hacer eso y lo logró. Porque él empieza a engrandecer al Señor. Tú eres el Todopoderoso, y, o sea, gobiernas en el cielo, allá se hace tu voluntad, aquí también. Todo lo que tú quieres se hace, nadie te puede decir qué es lo que estás haciendo. Y le empieza a decir todo eso al Señor, y el Señor lo bendice más grande de lo que lo había bendecido. Ahí se muestra, hermanas, lo que nosotros sabemos como cristianos, que cuando Dios nos manda una disciplina, un castigo, no es porque Dios nos quiere matar, ahora sí, ya Dios nos trae ganas, ahora sí, ando enfadados, así, no nos trae ganas el Señor, anda enojado, ¿verdad? No, sí se enoja, pero nos disciplina, pero con amor, y ya que uno es disciplinado, después somos más bendecidos, somos mejores, somos ya mejores de lo que éramos antes. Entonces a él lo puso mejor después, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice así en el versículo último, que es el versículo número 37, dice así: ahora yo, Nabucodonosor, fíjese lo que Dios quería que reconociera al Señor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Dice,
Y él sabe que es rey, pero sabe que hay un rey más grande, el rey del cielo, dice. Y dice así, porque todas sus obras son verdaderas. Dice, y sus caminos justos, lo que él hace es justo. Me hizo como un animal, es justo, porque él hace lo correcto. Y él puede humillar a los que andan en soberbia, y se refiere a él que andaba de soberbio, que yo tengo esto por mí. O sea, él entendió que él fue soberbio. Y entendió o sea, sabía que él era rey, pero sabía que el rey sobre los reyes, el que es el más grandote, está ahí arriba, y ese sí, a todos los puede humillar y nos puede humillar, o sea, miedito para él, pues, ¿verdad? Se respeta al Señor. Y dice el versículo número 26, hermanas, que no lo leímos, no lo brincamos. Cuando leímos la Biblia en este capítulo, leímos hasta el 25, y del 25 nos brincamos al 28, y el 26 no lo leímos, porque esta es la oportunidad, ahorita sí es el tiempo de leerlo. Fíjense lo que dice el versículo 26, dice así. ¿Y cuándo? Dice. Y en cuanto, gracias hermana, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces, aquí Daniel está hablando a Nabucodonosor. Todavía no le vienen los juicios que ya vimos en todo ese tiempo que pasó, pero fíjese lo que le dice antes de que le vengan. Dice sí, le voy a leer desde el inicio otra vez. Dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino, el reino de Nabucodonosor, te quedará firme. O sea que su reino lo va a tener, pero ¿cuándo? Dice, luego que reconozcas que el cielo gobierna, le dice así. Aleluya. Y Dios te lo está cumpliendo. Dios le está diciendo eso antes de que él tenga corazón de animal, antes de que él se vanagloree y todo eso. Dios le está diciendo eso, que la vez pasando nos lo brincamos. ¿Por qué no lo brincamos? Fue a propósito, obviamente. Después vamos a ver por qué. Porque este versículo está profetizando el Señor. Aquí está mostrando lo que va a pasar después. Que en el futuro cuando él reconozca al Señor, después de que ya pase la disciplina, que todavía no la pasaba, todavía él no se vanagloriaba, después de todo eso, y que reconozca al Señor, que pasen sobre los 7 tiempos y todo, y Dios por eso le regresa la razón, porque ya pasó lo que Dios dijo, porque se cumple lo que Dios dice, conforme a su orden, y ya que reconoce que Dios es poderoso, que el Señor gobierna todo, entonces iba a tener su reino. Y aquí vimos nosotros que el reino se lo hizo hasta más grande de lo que lo tenía antes. Por eso lo leemos hasta ahorita. Amén. Porque era algo que se hablaba a futuro también. Aunque las demás cosas también eran a futuro, pero esto hermanas, esto se ve cumplido también en lo que estamos leyendo ahorita. De que su reino, sus gobernadores lo buscaron, fue repuesto en su reino y más grande se tuvo. Entonces nosotros vemos que todo esto lo hace, hermanas, ¿por qué? No para demostrar cosas a nadie, sino porque Dios solamente, como el tema de la palabra de Dios dice, que Dios obra para cumplir sus propósitos, porque Dios obró todos esos milagros que se miraban imposibles en Nabucodonosor, todo lo que le mostró y todo lo hizo el Señor, para que la gente, el propósito del Señor, Dios obró todo eso para que la gente entendiera, y Nabucodonosor entendiera, que el que tiene el poder sobre el gobierno de los hombres es Dios, y es el que hace su voluntad. Entonces nosotros al ver todo esto, hermanas, vemos cómo es el poder de nuestro Señor, hermanas, que es ilimitado, pues. Es ilimitado, todopoderoso, como decía hace rato. Entonces eso a nosotros, como les dije también, lo repito y ya voy a finalizar, eso a nosotros nos tiene que dar esperanza, amén, nos tiene que dar confianza, y yo pienso que nos da, porque nosotros estamos en situaciones muy difíciles y no podemos, la verdad, nadie salir adelante por nosotros mismos, ni nadie nos puede ayudar, pero confiamos en eso, que todo lo puede, y de esa manera podemos tener esperanza, y el Señor que todo lo puede nos ayuda, como siempre nos ha ayudado. Entonces vamos a hacer una oración, mis hermanas, por las peticiones también. Yo le voy a pedir, ahorita después de las oraciones, hermanas, vamos a hacer una oración también una oración por mi mamá también, para pedir al Señor misericordia por ella. Y les pido, hermanas, apoyo en oración. Todos hay que apoyarnos en oración. Hay que orar. Yo estoy pidiéndole a Dios por cada una de ustedes, como siempre. Y yo creo que ustedes también lo hacen. Si no lo hacen, háganlo. Yo creo que sí lo hacen. Y hay que hacerlo porque todos tenemos necesidades, ¿verdad? Y no se puede uno olvidar de los demás, ¿verdad?
no se pueden olvidar de los demás porque todos estamos juntos en el camino del Señor, ¿verdad? No puede uno estar así y nomás uno recibe y el pueblo no, ¿verdad? O la hermana sí, la otra hermana no. Todos pidiendo por los demás, confiando en Dios. Amén. Y vamos a orar. Si hay peticiones, ¿tiene peticiones, hermanita? No, nomás por lo mismo. Sí. Y por el viaje que voy a hacer. Ah, sí. Que sea de mucha bendición, hermana. Qué bueno, la verdad. Qué bueno, mi hermana. Que sea de mucha bendición en el Señor y con la familia y de relajarse, divertirse y todo, porque uno ya ve como cuando fuimos que nos pegó una mojada del cielo, que nos cayó una lluvia, que nos fuimos corriendo, divirtiéndonos y todo. Sí. Así sanamente, pues ahora, bonito, que desea mucha bendición y qué bueno, hermana, la verdad que va a tener ese paseo, la verdad. Es una visión, mucha gente quisiera así ir a una parte, poderse despejar. A veces me dice, ay, quisiera ir a una parte para pasear un rato, despejarme, ¿verdad? Es una bendición, la verdad.